Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado mi propuesta de comunicación titulada Sueño, ensoñación y locura en la obra de Henri Degegné. Lo primero que quiero decir es que Henri Degegné es un autor que pertenece al movimiento simbolista y que desarrolla su obra en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. El tema de esta comunicación se va a centrar en la representación del sueño y de la locura en la obra de Henri Degegné. El sueño y la locura son dos de las grandes preocupaciones de la sociedad finisecular y además son temas recurrentes en la literatura fin de siglo. En este sentido, el simbolismo, movimiento al que pertenece Henri Degegné, recoge la tradición del romanticismo, aunque evidentemente existe una evolución desde un movimiento hasta el otro. En el romanticismo, el sueño y la locura se manifiestan como estados de conciencia alterados que permiten que aparezca el genio creador. En el fin de siglo, en la época fin de siglo, sobre todo debido a los avances de la medicina, de los estudios sobre la mente humana, la representación de la locura y del sueño va a tener unos tintes cargados de las grandes preocupaciones de la época, como son la degeneración de la raza, los estudios sobre la histeria, sobre las alucinaciones, el sonambulismo, la depravación, es decir, sobre los estudios sobre la mente humana. La obra de Henri Degegné, Sueño y locura, aparecen unidos de forma sistemática. Y vamos a comenzar con la manifestación del sueño. En Henri Degegné, el sueño diurno, que podemos entender como ensoñación, y el sueño nocturno a menudo se utilizan como sinónimos. El sueño aparece fundamentalmente representado como base de sus preceptos poéticos. Es decir, el sueño representa la capacidad de hacer poesía. Tenemos que destacar también la importancia del tiempo, de la memoria y del recuerdo para la aparición del sueño y de la ensoñación. Esto se ve de manera magistral en relatos de Degegné como La Entrevue, Marceline o La Punition Fantastique, pertenecientes a su colección Histoire incertaine, publicada en 1919, o también Le Récit de la Dame de Sept Miroirs y Le Dîner Singulier, recogidos en la colección Lacan de Jaspe de 1897. Estos relatos basculan entre la ensoñación como divagación de un narrador idealista y el sueño como ruptura de la lógica diurna. He elegido el relato Marceline ou la Punition Fantastique para desarrollar un poquito más la temática del sueño. En este relato, el personaje principal, llamado Jacques, es un soñador. Y la ensoñación es, digamos, su guía para conducirse en toda su vida. Jacques es un alma soñadora que se mueve por sus gustos y sus placeres y que no se preocupa por lo material. Su esposa, Marceline, es en este sentido su contrapunto, representa lo material y lo práctico. Al mismo tiempo, el relato se fundamenta en un sueño que tiene el protagonista, que representa la ruptura de la lógica, digamos, diurna. En este sueño vamos a ver representadas las preferencias de Degegné. Y el soñador, es decir, el personaje protagonista Jacques, va a ser defendido y premiado contra, digamos, su esposa Marceline, que será castigada. El sueño va a mostrar el ideal, donde la imaginación y la fantasía priman y, digamos, muestran el mundo de las ideas, el mundo del ideal, como he dicho. El despertar de este sueño rompe la ilusión y nos va a mostrar el ideal como un anhelo que no puede alcanzarse y que no puede realizarse.
En cuanto al otro gran tema de esta presentación, la locura, es también un motivo muy utilizado en los relatos de Henri de Regnier. Los retratos de la locura en Henri de Regnier revelan la identidad contradictoria y conflictiva de los personajes. Normalmente son representaciones de enfermedades nerviosas muy en boga en la época, como la paranoia, la depravación, la manía. Y los personajes que van a encarnar estas patologías, si podemos utilizar esta terminología, encarnan la figura del névrosé fin de siglo, es decir, del neurótico. El destino trágico de estos personajes procede de la desviación de sus sentimientos y en especial del sentimiento amoroso, un tema mayor dentro de la obra literaria de Henri de Regnier. Relatos relevantes en cuanto a este tema de la locura son Le secret de la comtesse Barbara, perteneciente a la colección Plateau de Lac, publicada en 1913, Le Heurtoir vivant, de Lacan de Jaspe, publicado en 1897, y Le Jet d'eau, perteneciente a Le Bonheur perdu, publicado en 1924. Como digo, son unos cuantos relatos representativos, pero no son los únicos. Para ilustrar con un poquito más de detalle este motivo de la locura, he elegido el relato Le Heurtoir vivant, como he dicho antes, perteneciente a Lacan de Jaspe. El protagonista de este relato es la imagen prototípica del hombre fin de siglo, un personaje solitario, aislado, sensible, que presenta una agudización extrema de sus sentidos. Es el ejemplo típico de névrosé fin de siglo. Presenta, como digo, una personalidad neurótica y obsesiva y vive encerrado en su casa. La salida al exterior, es decir, al mundo en el que no está protegida, significa la iniciación de este personaje en la depravación que va a conducirle al asesinato. La cura la encontrará volviendo al aislamiento, alejándose del mundo exterior, es decir, volviendo a su refugio, a su morada. Otro de los relatos significativos en cuanto a la representación de este motivo es Le secret de la comtesse Barbara, de su colección Plateau de Lac. Este relato es un ejemplo de la literatura fantástica fin de siglo francesa. Y consiste en el diario de un loco transmitido por un especialista médico. La escritura, en este caso, sirve de coartada y sirve, digamos, como tabla de salvación para el personaje que va a encontrar así la manera de sobrevivir a la locura. El discurso del narrador bascula constantemente entre los dos estados de conciencia primordiales, la locura y la lucidez. La maniobra del narrador consiste en certificar su estado de locura por las instancias necesarias y fundamentales, la judicial y la científica. Como digo, la locura se convierte así en la coartada del narrador. Es decir, el narrador nos dice que finge estar loco para así estar protegido. Bueno, como he explicado en la introducción, ha sido una presentación muy breve, muy resumida, simplemente un esbozo de las representaciones del sueño y la locura en los relatos de Henri de Regnier. Como conclusión diremos que el periodo finisecular manifiesta un interés por el estudio de la mente humana, que podemos observar una evolución que nos lleva del romanticismo al simbolismo y que concretamente Henri de Regnier utiliza el sueño y la ensoñación para plasmar por una parte su ideal estético y por otra parte la locura aparece en los relatos de este autor manifestando siempre el desequilibrio de los personajes. La identidad de los personajes es sumamente frágil y se quiebra siempre ante la presencia del otro. Muchísimas gracias por su atención.